Dios te bendiga, amigo y hermano, en este día del Señor. Es para mí más que un placer, un privilegio tener la oportunidad de hacer uso de la palabra de Dios nuevamente y para esta ocasión a través de estos medios, dada la situación mundial. Pero damos gracias al Señor que a pesar de todo, de alguna forma u otra, podemos encontrar la manera de cómo dar curso a la palabra y a las enseñanzas del Señor. En los estudios anteriores hemos estado tratando acerca de la obra misionera de la iglesia primitiva y para esta ocasión también tenemos un tema muy importante, el cual es la confrontación del enemigo contra la obra. Estaremos desarrollando unos diferentes objetivos, los cuales también queremos que usted analice con nosotros en este bendecido estudio. Y con el primer objetivo tenemos el número 1, que dice entender la confrontación del enemigo como común denominador en la obra misionera. De aquí vemos implícito, hermano, el hecho de que el enemigo se nos levante cuando vamos a buscar a Dios, cuando vamos a hacer la voluntad del Señor, cuando vamos a hacer una determinada misión o labor que el Señor nos encomendó. Tenemos levantamientos u oposiciones que también fueron vistos por ciertos siervos de Dios en la Biblia, a los cuales también se les encomendó tareas a realizar. Al momento de realizarlas también recibieron ciertas oposiciones y levantamientos. Ahora bien, el origen de los levantamientos, las oposiciones y confrontaciones es producto de la enemistad puesta por Dios en el capítulo 3 del libro de Génesis a la altura del verso 15, cuando es Dios mismo que pone enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente santa de la mujer. En el capítulo 3, verso 15 de Génesis, vemos que Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Entonces de ahí en adelante comienza la oposición, ¿verdad?, del enemigo hacia el pueblo de Dios. Amén. Tenemos un segundo objetivo, que es desarrollar una correcta actitud mientras enfrentamos oposición en el campo de labor. Amén. De manera de comentario, podemos decir que hay personas que luego que termina una campaña de 3 días son provocados por parte del enemigo y estas actúan de manera incorrecta, lo que pone en riesgo, ¿verdad?, la reputación y veracidad del evangelio, puesto que su actitud y su comportamiento entonces va en muy desacuerdo con lo que predica. Entonces, en este sentido, la persona desprestigia el evangelio y más adelante entonces es una piedra de tropiezo para las personas que lo vieron actuar de esa forma. Es por esto que el evangélico y el evangelio, ¿verdad?, que dice seguir a Cristo, debe de estar perfilado, ¿verdad?, a la luz de las escrituras y con la conducta bíblica que debería profesar un siervo de Dios. Tenemos en las iglesias muchas personas con presencia, pero que tienen cero en conducta. Entonces, la educación cristiana es algo también que se debe de reflejar en la vida de un cristiano. Amén. Tenemos un tercer objetivo y es considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en la misión. También podemos hacer un comentario de este objetivo, puesto que en ciertas ocasiones la confianza que desarrollamos en el Señor nos hace pensar y actuar diferente. En este sentido, las personas inconversas, cuando nos ven en determinadas ocasiones que ellos esperan que nosotros nos turbemos, que nosotros nos preocupemos, que perdamos el enfoque, nos ven muy tranquilos y nos ven en una absoluta paz y ellos se preguntan, pero ¿cómo es que si a fulanito le pasó tal problema, él está con tanta paz? No entiendo. Entonces, esto es dado a que nuestra dependencia en Dios nos produce confianza y nos hace actuar y reaccionar de manera distinta en las situaciones contrarias y adversas que se nos presentan en la vida. Amén. Tenemos la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de los Hechos, su capítulo 14, verso 12 al 22. Sobre esta base va a estar girando el estudio y también tenemos lo que es el pensamiento central, el cual narra de la siguiente manera.
Dice, nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Eso es cierto. Los conceptos que vamos a desarrollar aquí son lo que tenemos implícito en el tema, ¿verdad? Que es la confrontación del enemigo en la obra. Aquí tenemos la palabra confrontación, que viene del origen latino, integrada por el prefijo con, que indica encuentro, y por frontis, que es la frente de la cara. O sea, una confrontación es un encuentro cara a cara donde dos o más personas discuten o se oponen entre sí por razones particulares o por diferentes puntos de vista. Amén. También tenemos un segundo concepto que es acerca de la palabra enemigo, que yo también sé que ustedes lo conocen. Dice que enemigo es algo o alguien que se opone. Viene de la palabra latina inimicus y es alguien que se opone o es contrario. Pero para ser explícito quisimos desarrollar estos términos y una vez ya tenido conciencia clara de los mismos, ya sí podemos entrar en el desarrollo del estudio. Vamos a iniciar hablando acerca del contexto. Nosotros entendemos que luego que se produce la persecución, ¿verdad? Se forma la diseminación del Evangelio, lo cual hace que los cristianos, con razón de salvar sus vidas, huyan a diferentes países y salgan de las paredes de Jerusalén y lleven el Evangelio a otras partes, porque a medida que corrían para salvar sus vidas, iban dejando el Evangelio a los lugares que iban. Entonces, por esto tenemos que el Evangelio, ahora en este estudio que vamos a tratar, está siendo predicado en ciudades de Galacia, específicamente la ciudad de Listra, de Derbe y de Derbe de Iconio, en donde creencias mitológicas imperan en la población. También vamos posteriormente a observar cómo Pablo y Bernabé son divinizados a consecuencia de un milagro realizado por Dios. Amén. Aquí tenemos el bosquejo de la palabra que vamos a estar impartiendo en este estudio. Y más adelante también vamos a empezar con el punto número 1, el cual dice: el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. Vamos a tomar el verso 11 y el verso 12 del capítulo 14 para así iniciar el estudio. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Si nos vemos y empezamos desde versículos anteriores y no específicamente desde el 11, donde estamos empezando acá, nos vamos y empezamos desde el verso 8, vamos a encontrar que en la ciudad de Listra había un hombre que era imposibilitado de los pies. Nos narra que este hombre era imposibilitado desde nacimiento. O sea, este hombre nunca en su vida había caminado, nunca había saltado, nunca había corrido, porque no fue que tuvo un accidente que como tal a consecuencia le produjo la parálisis, sino que este hombre era de nacimiento paralítico. Y al ver a Pablo, y Pablo al ver la condición de este hombre y al ver la fe que tenía, Pablo pudo percibir que en este hombre había fe y por lo tanto dijo a este hombre: levántate, ponte derecho. Al este hombre escuchar esa palabra, se levantó, brincó y anduvo, relata la Biblia. Y dice que los moradores de aquella ciudad, al ver este acontecimiento portentuoso, maravilloso, después de haber ellos visto a este hombre por todos los tiempos, siempre en la misma situación de parálisis, y que solamente ahora con una palabra de Pablo, este hombre se para y comienza a correr y a brincar. Las personas quedaron confundidas, pensaron que un dios o los dioses habían descendido en semejanza humana, y entonces a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio. La palabra Júpiter y Mercurio es el latino de Zeus y Hermes. Si vemos que Zeus y Hermes son deidades griegas,
donde Zeus significa deidad guardiana y Hermes, patrono de los oradores que comunican el mensaje. Vemos también que más adelante la palabra hermenéutica viene de Hermes. Dijimos anteriormente que Mercurio, ¿verdad?, es el latino de Hermes. Hermes eran deidades griegas de la mitología griega, que significa patrón de los oradores e intérprete que comunicaba el mensaje. Pero también de esta palabra de Hermes, que era el intérprete, la deidad intérprete que interpretaba los mensajes, de esta misma palabra viene la palabra hermenéutica, que es el arte o la disciplina que se encarga también de la interpretación. Amén. Entonces, visto lo que está aconteciendo aquí, entonces en el verso 13 dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Había una necesidad muy profunda en este pueblo porque eran profundamente paganos y estaban sumergidos en la idolatría. Esto da a conocer, ¿verdad?, la necesidad del mensaje que tenían estas personas de que se les predique, por lo sumergidos que estaban en el oscurantismo. Entonces, cuando Pablo oye esto, Pablo se rasga el vestido junto a Bernabé. Pero aquí voy a hacer un paréntesis porque es muy interesante lo que está pasando aquí. Y aquí podemos ver las artimañas del enemigo, cómo el enemigo trata de endiosar a Pablo y a Bernabé. Muchas ocasiones los evangelistas y predicadores de la palabra muchas veces son muy aplaudidos por las personas y se pueden llegar a creer que realmente son mayores que las personas a las cuales ministran o que Dios los escogió porque ellos son mayores. Y es un error que muchas veces el enemigo quiere hacer entender a los evangelistas, a los ministerios que trabajan para Dios, que muchas veces le pone en la mente que ellos están en la posición que están porque ellos son mayores que las personas a las cuales ministran. Y es un error el intento de glorificación humana. Si bien es cierto, en las palabras de Dios encontramos una historia donde un rey llamado Nabucodonosor, luego de estar en el palacio, luego de estar en el reinado, entonces se coge la gloria y cree que él es grande, cree que él es. Y entonces este hombre se coge la gloria de Dios, se sintió grande, se abrió como el pavo real y se cogió la gloria a Dios. Entonces luego lo encontramos en el campo comiendo la algarroba de los cerdos. Es algo totalmente peligroso coger la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos. Si tú quieres que Dios te use, hermano, si tú quieres que Dios te siga bendiciendo, mantente humilde y sumiso delante de la presencia de Dios y nunca presumas de la gloria de Dios que solamente es para Dios y que Él no la comparte con nadie. Entonces, en este sentido, también cabe decir que hay muchas personas que porque el Señor lo está usando, ellos creen que ellos son lo que tienen la gloria, lo que tienen la presencia, lo que tienen la chequina de Dios, y que sin ellos el culto no se da bueno, que sin ellos, si ellos no tocan el culto, el coro no se prende, que si ellos no predican, las personas no reciben una palabra, que si ellos no ministran, nadie recibe unción. Y entonces el enemigo lo tiene embaucado bajo estos conceptos de interpretación que desvía a las personas de la humildad. Y por eso es que muchas personas, muchos predicadores que se creen grandes, no quieren ni siquiera saludar a los hermanos, porque creen que son tan importantes que no le pueden dar la mano a un hermanito. Entonces, en este sentido, hermano, tenemos que cuidarnos. Hay personas que están muy acostumbradas a los aplausos, a los reconocimientos, y no digo que esto sea malo, pero hay personas, hermanos, que realmente se han acostumbrado tanto que el momento en que no le aplauden o que no le mencionan todos sus rangos, se sienten mal. Entonces hay que cuidarse con la fama, hay que cuidarse con la gloria humana, la glorificación humana es producto de la caída de muchos siervos de Dios que anteriormente brillaban y que ya no los vemos brillando. ¿Por qué? Porque tuvieron el intento de cogerse la gloria que no les pertenece y que es solo de Dios. Así que los reconocimientos, los aplausos son buenos, pero que cuando los recibamos, si en algún momento los recibimos, demos la gloria al Señor en el mismo momento en que lo estemos recibiendo y hagamos público el hecho de que la gloria y los aplausos son todos para Dios porque Él solo lo merece. Vamos a continuar y vemos
en el punto número 2 dice, los obreros cristianos deben llamar la atención de todos hacia Dios. Aquí vemos, hermano, en el verso 15, a Pablo diciéndole, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces aquí vemos a Pablo, hermano, hablándole a esos moradores que ellos son semejantes a vosotros, que ellos son hombres también, que ellos también son de carne y hueso, que ellos no son dioses, que ellos no son divinidades, que que no lo adoren, que no le hagan sacrificio, puesto que ya estaban todos los utensilios y las herramientas en pie para hacer un sacrificio a Pablo y a Bernabé, a quienes los habían considerado como deidades, como dioses. Amén. Dice que sacaron la guirnalda, dice que sacaron el toro para sacrificarlo, ¿verdad? En el versículo anterior que acabamos de leer. Y entonces Pablo está refutando, en el verso 15, Pablo está refutando enérgicamente esta idea de que ellos quieran hacer sacrificio. Le dice, le pregunta, le hace la pregunta, ¿por qué hacéis esto? Si nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, de carne y hueso. No somos deidades, no somos dioses, sino que solamente somos voceros que hemos venido a predicar el mensaje de salvación de parte de Dios para usted. Entonces en el verso 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí vemos donde Pablo le habla acerca de la benevolencia, el amor, el cuidado de Dios, las formas de cómo Dios se había glorificado, se había movido, de cómo Dios los había cuidado, de cómo Dios los había bendecido, de cómo Dios había fructificado la tierra, de cómo Dios le había dado los alimentos, le había dado protección, aún siendo ellos malos delante de Dios, y aunque ellos se habían desviado de Dios y que habían seguido todo el tiempo sus malos caminos, que no habían guardado los preceptos de Dios, ni los estatutos, ni las ordenadas, ni habían considerado tomarlo en cuenta, Pablo le está diciendo que aún así Dios mostró su amor para con ellos. Y Pablo le está hablando del amor de Dios y está tratando de hacerles entender el amor que ellos reciben de Dios y que por eso están vivos. Y Pablo le está hablando acerca de una lista de beneficios que habían recibido de Dios y que cuyos beneficios eran dignos, ¿verdad?, de como respuesta de que ellos entreguen su vida al Señor. Entonces vemos más adelante que en el verso 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciese sacrificio. O sea, cuando Pablo le habla de esta forma y Pablo se pone como un hombre semejante de ellos y dice que yo soy, dice Pablo, yo soy un hombre también igual que ustedes. Y cuando Pablo se pone a esta estatura, diciendo lo que realmente es, y diciéndole acerca del amor de Dios y del beneplácito que Dios había hecho, entonces Pablo pudo convencerlo de que realmente ellos eran hombres y no Dios, y de que el Dios del cielo era el que estaba mandando directamente el mensaje de salvación. En el punto número 3 dice, la obra de Dios triunfará aún en medio de la oposición. También tenemos aquí lo que es el verso bíblico, el verso 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero dejándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí hay algo que está pasando y es que luego que pasa este escenario, entonces llegan unos judíos de Antioquía, los cuales habían recorrido 160 kilómetros para llegar a Listra, porque venían de Antioquía y de Iconio. Habían recorrido 160 kilómetros y ahora se encuentran en Listra. Lo que hacen es que convencen a la multitud de que Pablo y Bernabé son personas no confiables, de que no son personas correctas. Y entonces la multitud a la cual Pablo le había predicado, más los gentiles de Antioquía y de Iconio, agarran a Pablo, le dan una paliza y lo dejan casi muerto en los afueras de la ciudad. A los que los discípulos lo rodean
Y luego entonces Pablo se levanta y entra nuevamente en Listra. Y al día siguiente, Pablo hace un viaje para Derbe para seguir predicando la palabra. Aquí me llama la atención que este apóstol Pablo no espera una semana, no espera confortarse, no espera restablecerse, puesto que estaba todo golpeado, todo adolorido. Me imagino que tenía los chinchones en la cara, los golpes en el cuerpo, los moretones. Y aún así, él se levanta, recobra fuerza, recobra energía y va el siguiente día a predicar con más fervor, con más amor, con más entusiasmo, con más entrega y con tal valentía. Entonces aquí vemos también lo que es el cuidado de Dios y el sustento de Dios. El sustento de Dios para que nosotros continuemos haciendo la obra. En el verso 21 dice, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí vemos, hermano, la gallardía de este hombre, de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que luego de estar en esa situación de ser agolpeados, entonces ellos entran nuevamente a Listra, donde fueron agolpeados, donde Pablo fue golpeado, nuevamente a predicar, nuevamente a confortar a los hermanos que habían creído y a decirle que es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Aquí me llama la atención también, y es que el evangelio que predicaba Pablo y Bernabé era el evangelio cristocéntrico, el evangelio que cambia, que transforma, que regenera, que liberta a la prostituta, al drogadicta, al delincuente. No era un evangelio, ¿verdad?, un evangelio mecánico, sino que era el evangelio cristocéntrico, el evangelio puro y conservador de Jesucristo. Porque hoy vemos que el evangelio está degradado por muchas personas que están predicando dogma de hombres, que están predicando vanas sutilezas, un evangelio hueco, un evangelio que no transforma ni cambia a nadie, sino que Pablo predicaba el evangelio cristocéntrico. Es bueno que los evangelistas de este tiempo analicen los mensajes de Pedro en su primer mensaje, en su segundo mensaje, donde se convirtieron 3.000 y 5.000 personas. Era un evangelio cristocéntrico. Pero da pena saber, hermano, que el evangelio de este tiempo realmente no exalta a la persona de Jesús y por eso muchas veces no tiene cambio ni efecto en las vidas de las personas. Hay que entender, hermanos, que nosotros somos mandados a predicar el evangelio y que donde quiera que nos movamos vamos a recibir levantamientos de parte de la simiente de la serpiente, pero que estamos y contamos con el apoyo de Dios en nuestras misiones. Así que avanzar hasta que Cristo venga, porque el que nos llamó nos va a respaldar hasta el final de los tiempos y al final nos dará la victoria. Aquí le dejo la revisión de los objetivos nuevamente para que ustedes los examinen. Amén. Y más adelante la lectura diaria para la próxima clase para que se vayan preparando. Así que fue para mí todo un placer, un honor compartir esta palabra de edificación con cada uno de ustedes. Que el Señor le continúe bendiciendo, Dios le guarde, Dios le bendiga más.